Hola, buenas. Mi nombre es Amparo Sánchez y voy a presentaros la actividad que he programado. Hola a todos y todas, me llamo Miriam y soy alumna del máster en investigación en didácticas específicas. Concretamente en la especialidad de artes visuales. Y bueno, nos han mandado a hacer una actividad sobre un museo en red. Con este pequeño esquema os voy a comentar que primero os plantearé la actividad. Y a partir de ahí ver qué cabida tiene o deja de tener en el currículum que tenemos actualmente. Y posteriormente haré una revisión crítica del currículum. A ver si está bien planteado, si tiene algunas carencias. Ahora vamos a explicar una pequeña práctica que vamos a implementar en la escuela a partir del Espacio Arte Contemporáneo de Uruguay. En este caso, recogiendo la propuesta del MURE. Fases. En primer lugar, sería una fase previa. Y en una pizarra digital, en un proyector, se pasarían a ver las diferentes obras que se pueden apreciar a través del museo en red, el MURE, seleccionando solo unas pocas. El maestro o la maestra debería orientarlas en base a los fines que desease o a su clase, etc. He elegido una obra que es esta. Es la obra de Federico Ruiz Santesteban, El extraño caso del jardinero. Es una instalación de revelado fotográfico sobre materiales vegetales. En este caso, hemos cogido la temporada número 22 y nos hemos centrado en la obra de David Lachapelle, Diálogos imaginarios, posmodernidad. Para que así los niños y las niñas pudieran ir identificándose con ellas, ir haciéndose ideas preconcebidas de lo que creen que se pueden encontrar cuando vayan al museo, etc. Luego localizar en un mapamundi dónde está el museo que hemos visitado por internet. Conocer al artista que ha realizado la obra, cómo se llama, dónde vive, qué edad tiene. Por otro lado, recogeríamos ideas de cómo podemos nosotros interpretar la obra. Piensen un poco qué es lo que la autora ha querido transmitir a partir de esta imagen y sobre todo ser ellos un poco partícipes también de esa lectura. Finalmente, cuando vuelvan a clase, se realizaría una asamblea donde cada niño pueda no representar tal cual la obra que ha visto ni copiarla, sino plasmar qué es lo que ha sentido, qué es lo que ha visto, a qué le ha recordado y luego generar un diálogo entre todos los miembros de la clase compartiendo experiencias. En cuanto a evaluar nuestro trabajo, lo que yo propongo es que hagamos un portafolio con las pruebas y fotografías del proceso de creación y pensar y escribir cómo podríamos continuar nuestra obra. Es importante saber que este currículum se divide en tres áreas: el área de conocimiento de sí mismo y autonomía personal, la del medio físico, natural, social y cultural y por último el área de los lenguajes, que engloba tanto la comunicación como la representación. Dentro de cada área se encuentran los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación de cada una. Y conociendo ya toda la estructura básica, pues podemos empezar ya en lo que es la revisión crítica del currículum en sí. Curso de primaria. Que hay esta división de educación artística y en educación musical y educación plástica. Además, ya no solo está esta primera división, es que dentro de la educación plástica se contemplan tres bloques: la educación audiovisual, expresión artística y dibujo geométrico. Que vamos a ver, ¿es que la educación audiovisual no es artística? ¿La geometría no puede serlo? Cabe decir que sí que tiene cabida. De todas las áreas de experiencia consigo objetivos para justificar mi actividad. Con todo, se podría decir que esta actividad tiene bastante cabida en el currículo de educación infantil con el que se cuenta actualmente. Podría deberse a que contamos con un currículo que es altamente flexible y abierto, por lo que hay bastante posibilidad de introducir casi cualquier tipo de actividad, y con esto me gustaría comunicar o hacer ver que son los maestros los que tienen que aprovechar ese currículo para poder efectuar las actividades que ellos consideran. En el currículo no aparece ningún apartado que centre la atención en los museos. Se considera que los museos forman parte de la educación no reglada, pero se pueden introducir aprovechando los objetivos y contenidos. La educación artística no la contemplan como tal, hablan de ella como expresión artística o plástica. Entonces ahora me planteaba una cuestión. ¿Dónde puede encontrarse ubicada el área de educación plástica en el currículum de educación infantil?
Pues bien, En el caso del currículo de educación infantil de la Comunidad Valenciana, esta actividad la encontraríamos dentro del área 3, que se denomina los lenguajes, comunicación y representación. Más en concreto en el bloque 5, que es el del lenguaje plástico. y partimos de la premisa de que para que el lenguaje se pueda efectuar tiene que pasar previamente por el conocimiento, por el pensamiento, y se considera que la educación plástica está inmersa dentro del área de los lenguajes, no tiene cabida pensar que la plástica es solo una actividad manual. La plástica tiene que pasar por el pensamiento y por la cognición, y después ya vendrá la parte manual. Por lo tanto, aprovechemos la ubicación que tiene para darle ese impulso positivo que necesita y que pasa a considerarse una asignatura tal como es, importante, igual que las matemáticas, que las ciencias sociales o cualquier otra. Yo como alternativa la metería más en el medio físico, natural, social y cultural, que es el segundo bloque. Lo vería más adecuado porque si lo trabajamos como lenguaje no está mal, pero creo que ellos se refieren más a la plástica como medio para trabajar otros aspectos, la utilizan el arte como puente para trabajar otras cosas que no son el arte como tal. El arte para mí está en el aula, está en la interculturalidad de los compañeros, está cuando salimos al patio, observamos los paisajes, observamos el entorno. Entonces, bueno, pensaríamos que nuestra materia tiene el objetivo de crear discentes críticos, reflexivos y comprometidos que usan el arte como una herramienta de observación, interpretación y creación de la propia realidad y de la realidad de los demás, ¿no? De la sociedad, tanto de la pasada como de la actual. Podemos ver cómo se presenta el arte como un vehículo, es decir, para representar o comunicar otra cosa, sentimientos, ideas, y no como un saber que tiene interés en sí mismo. Luego también en el currículo se refiere, ligan la expresión artística a conceptos como medio de comunicación, vivencias, fantasías, creatividad e invención. Pero al lenguaje al que se refiere realmente se refiere como la plástica. La plástica es algo que se limita a aquello que podemos palpar y manipular, algo que se puede tocar. Entonces yo creo que la educación artística va mucho más allá. Puede ser cine, fotografía, puede ser escultura. Podemos trabajar la educación artística de muchas formas que no se limitan a papel con colores y plastilina. Es imprescindible mencionar que se detectan vacíos en el currículum en cuanto a educación artística, explicitando aquí el vocabulario relacionado con las artes y sus implicaciones a los tipos de contenidos que priman. Respecto a esto, el léxico más utilizado para hacer referencia a la educación artística es, por ejemplo, manifestaciones artísticas, obras artísticas, expresión artística, plástica, actividades plásticas, lenguaje plástico, elaboraciones plásticas, producción plástica o incluso patrimonio. También influye que las artes sean consideradas como una cuestión meramente recreativa o lúdica, sin dar valor cognitivo al saber artístico. Bueno, ahora os quería resumir a nivel de conclusiones que la educación artística podemos observar que tiene escasa importancia en nuestro currículo y se ve como desvinculada de nuestro entorno, la liga a lenguajes y expresión, pero sin mucha concreción. Luego emplean el arte como puente a otras enseñanzas, a otros objetivos y como que forma parte de entretenimiento, sin más. Ojo, porque el arte merece un papel mucho más importante en nuestro currículum y bueno, yo creo que los profesores debemos reivindicar esto y con nuestros compañeros de claustro concienciar de este vacío que tenemos en el currículo en cuanto a la educación artística y por ello debemos cerciorarnos de si estamos realmente formados para ello, para nuestros alumnos o no, porque si no hay que buscar y poner medios y hay que buscar salidas y luchar, porque si no esto sería como un círculo vicioso. Entonces yo creo que cada vez se necesita profesorado mucho más cualificado y mucho más preparado para ello, por eso necesitamos más profesores investigadores
como nosotros que estamos estudiando el máster de investigación. Y esa es mi pequeña opinión y aportación. Y nada, espero que os guste mi actividad y encantado. Hasta luego. Bueno, muchas gracias y adiós a todos.